Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora, Voz Conti Radio. Recuerda que donde estás no es el final. Es lunes, iniciando semana y, bueno, terminando mes también, casi que terminando mes. Así es que, bueno, una bienvenida al doctor Ricardo Molina, a Michelle Carreño en su segmento Gobierno Bíblico. Así que, bienvenidos. Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones. Bueno, un placer poder saludarnos a todos. Una vez más, comenzando semana, claro que sí. Aquí estamos en nuestro programa acerca de gobierno civil bíblico. Una propuesta no nuestra, una propuesta de Dios, que sí existe. Un sistema de gobierno civil que produce libertad y prosperidad para todos. Este programa lo que hacemos es pues dar de diferentes ángulos, exponer la propuesta que está ya clara y diseñada en la Biblia para una sociedad. Hoy conmigo está la señorita Michelle Carreño, como siempre, nuestra codirectora del programa. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Ricardo. Para mí, bueno, es un placer estar aquí de nuevo. Y bueno, desde ya pido perdón si se escucha un poco ronca mi voz. He estado pasando por un problemita de salud, pero aún así, de verdad, estoy muy feliz de poder, como tú decías, compartir las ideas que no son nuestras solamente, sino que son del creador. Y justamente con este tema tan importante que continuamos con la serie de corrupción. Así es, señorita. Estaremos hablando hoy acerca de corrupción en la economía. Ya llevamos dos programas. El primer programa hablamos de corrupción en general. El segundo programa hablamos de corrupción en la familia. Este es el tercer programa de corrupción y va a ser enfocado en corrupción en la economía, porque estaremos tocando las 7 áreas de la sociedad. O sea que serán 8 programas hablando de corrupción, a grosso modo, porque pues hablar con detalles y todo esto tomaría mucho tiempo. Antes de hablar del tema, Michelle, hay muchas cosas que están pasando, noticias para los que nos ven en vivo y los que nos verán diferido pronto. Cosas buenas que están pasando porque a partir del 1 de mayo en Colombia se quita el tapabocas. Solamente se usa el tapabocas a partir del 1 de mayo en colegios, en hospitales y en transporte público. Tres causales. El resto ya se puede andar sin tapabocas a partir del 1 de mayo. Y pues el coronavirus sigue la emergencia todavía 2 meses más, aunque pues realmente el coronavirus está en su nivel más bajo, pero todavía hay riesgos y hay que cuidarse, ¿no? Pero esa es una buena noticia. Pues yo digo esto porque yo estoy pensando viajar a Guatemala y hay gente que también queremos traer y quiere venir a Colombia, porque pues estaba averiguando sobre, hay requisitos, por ejemplo, de el carnet de vacunación para las personas que entran a Colombia. Ahora ya, a partir del 1 de mayo, ya no habrá necesidad de carnet. Ya la gente podrá tener un test, bien sea el PCR o el antígeno. Entonces las cosas van mejorando porque eso quiere decir que vamos volviendo a tomar el sistema normal de la vida. Claro, creo que dicen que el coronavirus va a estar por ahí, Michelle. Siempre va a estar como la gripa. Como la gripa. Va a ser algo que va a estar por ahí. Pues es un virus que nos metieron a este mundo
y sacarlo, quién sabe cómo será poder sacarlo rotundamente de la humanidad. Como entró la gripa, que cada año la gente tiene gripa y se muere gente de gripa, o como es una viruela, o como cualquier virus de esos que están ahí alrededor del ser humano. Entonces quería comentar eso, que me parece que es una buena noticia para dar. Y claro, estamos también a expensas, las puertas de la presidencia, ¿no? Presidencia también es muy importante. Creo que haremos un programa pronto específico sobre la presidencia. Cómo escoger bien para votar, a quién, por quién tenemos que escoger, a quién debemos de dar nuestro voto. Bueno, eso lo hablaremos en otra ocasión porque a esta altura hay mucha gente que me llama de todo el país a pedir pues mi análisis político al respecto y pues yo lo tengo ya, claro, mi análisis, pero hablaremos de eso en otra ocasión. Por ahora entraremos a nuestro tema de corrupción, porque Michelle, anoche me estuve viendo todo el programa de Séptimo Día. Séptimo Día hizo un programa, 3 programas hizo, sobre Colombia corrupta. ¿Qué te parece? Deberías verlo, Wow, Michelle. Te animo a que sí, debería busques verlo. Colombia corrupta. Buenísimo, buenísimo programa. Hablaremos un poquito de eso de pronto cuando hablemos de la corrupción gubernamental. Hablaremos un Ujú. poco sobre ese tema y de pronto pondremos partecita del video y todo eso, pero si bueno verlo, porque nos abre los ojos un poquito sobre la situación, como estamos hablando de corrupción, la corrupción tan tenaz que existe en este mundo, en Latinoamérica, en Colombia. Definitivamente yo quedé abismado, y eso que uno no sabe todo lo que, la corrupción que se realiza por todas partes, pero hay que ver ese programa sobre Colombia corrupta de Séptimo Día. Hoy hablaremos entonces de economía, Michelle. Dale, Ujú. arranque con Y todo. bueno, también, bueno, paréntesis para decir que el programa se escucha súper bueno y que voy a intentar verlo y también la invitación a todos a que podamos pues informarnos más de este tema que está interesante y que bueno, hay programas que podemos ver que están ofrecidos para nosotros. Y también cuando hablaba acerca de las consecuencias, las cosas que aún permanecen sobre el coronavirus, pues pensaba en las consecuencias también de la pandemia. Y es que esas consecuencias aún ahorita pues están viéndose ya después de 2 años de la pandemia. Y como que yo creo que este tema de la corrupción económica es vital tomarlo ahorita, más porque ahorita entre las familias especialmente hay demasiado desentendimiento de cómo se maneja, pero también hay mucha preocupación y mucho temor con respecto pues a la alta subida de precios y eso se debe pues a la inflación que se está viendo aquí en Colombia. Y justamente, bueno, eso es una consecuencia sí de todo el tiempo de pandemia, pero también una consecuencia de muchas cosas que han pasado que han sido, bueno, pues corrupción de diferentes maneras dentro de la economía. Y justamente estaba viendo hace poquito unas noticias y dice que la inflación llegó ya a 8,53% anual al corte de marzo de 2022. Y yo me preguntaba como, bueno, 8,53, pero ¿esto qué significa? Y me puse a estudiar como año por año las estadísticas que nos ofrece el Banco de la República y resulta que desde el 2016 no había una subida de inflación tan alta. Así que creo que eso es algo que preocupa y que se está viendo en los hogares, se está viendo en la nación como tal y todo esto es realmente como la parte externa o el resultado de toda la corrupción que se ha visto primero en los hogares y luego que se ha visto en toda la nación. Entonces creo que es algo que nos atemoriza, pero aún así Dios tiene una respuesta y estamos aquí para compartir parte de esa respuesta que Dios está dando. Claro, no vamos a enseñarle a usted cómo manejar su economía. No vamos a hacer eso, aunque hay clases y hay formas básicas que pueden ayudarnos a mejorar la economía nuestra. Pero vamos a tratar de llegar hoy a la raíz, ¿no? A la raíz de la situación, por qué se ha distorsionado la idea de la prosperidad
la idea de adquirir riqueza, la idea de trabajar, porque la economía tiene que ver con todo eso. Pero déjame, yo te leo una definición de economía que busqué que me pareció muy interesante. Dice, a ver, economía. Un momentito. Economía. Economía es la ciencia social que estudia las leyes que rigen la producción. No, esa no es la definición que yo estoy buscando. Hay varias definiciones, pero encontré una. La economía es la ciencia que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Voy a leerlo otra vez porque creo que esta definición es la que se ajusta más a lo que queremos decir nosotros. La economía es la ciencia social que estudia cómo las familias, empresas y gobiernos organizan los recursos disponibles que suelen ser escasos para satisfacer las diferentes necesidades y así tener un mayor bienestar. Pero quiero decirle, pues esta definición no es bíblica, ¿no? Es una definición que está ahí en el internet, en el diccionario, y creo que había que hacer algunos ajustes, ¿no?, a esa definición por no ser bíblica. Pero cuando uno no define las cosas bíblicamente, entonces le mete mucho de uno o mucho de lo que uno cree y piensa, y en cierta parte, pues, esta definición habla de los recursos y dice que los recursos son escasos, pero esa definición es correcta porque los recursos no son escasos, los recursos son muchos, son abundantes. Quieren decirnos a nosotros que los recursos son escasos, pues para afianzar la idea de la pobreza, para afianzar la idea por qué algunos tienen más y otros tienen poco, ¿no? Porque como son escasos, entonces pues los más vivos agarran lo más que pueden y los menos vivos o los que tienen menos capacidad, pues agarran lo poquito. Pero esa definición pues sostiene una filosofía, ¿no? Sin embargo, pues es la más cercana porque habla de la familia, de la empresa y el gobierno, ¿no? Juntos, tratando de mirar cómo, no uso la palabra distribuir, porque distribuir es una palabra del socialismo. Cuando dice, vamos a distribuir los recursos, ¿cómo así? ¿Cómo distribuir los recursos? No vamos a distribuir los recursos. Porque para tener recursos hay que trabajar. Para tener recursos hay que ganárselos. Y no que alguien se ganó un poco de dinero trabajando y luego vengo yo y le digo, vamos a distribuir lo que te ganaste entre todos. ¿Cómo así? Sí, el que trabajó, el que tiene el derecho 100% de sus propios recursos. Entonces, Michelle, dale. Sí, y bueno, también tú leíste esa definición y yo también he estado abundando bastante en la definición de la economía, porque creo que, bueno, si vamos a ver el corazón de la corrupción de la economía, primero debes entender qué es la economía como concepto. Y yo creo que, bueno, sí, lo que leíste es muy acertado en el sentido de que menciona la familia. Y en el sentido estricto, pues la economía desde el latín significa oikos, que significa casa, y nomos, que significa normas. Entonces podría decirse que en un sentido muy estricto serían las normas de la casa. Y Noah Webster, que sí es un hombre que, bueno, se enfocó en su mayor posibilidad a poder hacer algo bíblico, una definición bíblica, dice que en primer lugar la economía es la gestión, regulación y gobierno de una familia o de las preocupaciones de un hogar. Y ya en segundo lugar, pues es el uso prudente y frugal del dinero, es la administración del dinero que se gasta y el dinero que se recibe. Pero sobre todo es esto, la regulación y gobierno de una familia. Por Creo que eso esta definición que leí, dije que se ajustaba un poco porque en primera instancia coloca a la familia. Y realmente pues es que la familia es la base, de ahí emana todas las otras agencias y definitivamente la economía no depende del gobierno. La economía depende de la familia, de la familia. Por eso yo siempre he dicho, y creo que esa palabra yo debería registrarla, que es mía. Y he dicho que una familia
próspera produce una nación próspera. Y una familia pobre produce una nación pobre o una sociedad, póngala como quiera. ¿Entiendes? Si la familia es próspera, entonces, si la familia es próspera, todos nos beneficiamos. Si la familia es próspera, la iglesia se beneficia. Si la familia es próspera, la sociedad se beneficia. Todos nos beneficiamos. En cambio, cuando no hay prosperidad, a todos nos afecta. Que realmente esa es la mentalidad equivocada que tiene la economía humanista. Porque cuando la economía está definida por el Estado, pues el Estado quiere que la gente dependa de él, del Estado y no de sus propios recursos. Por eso han surgido hoy en día y cada vez surgen más lo que llama subsidios, lo que llama las ayudas a la gente. Ayer yo veía, estoy mirando el debate presidencial. Triste ese debate, muy triste, me da tristeza porque era el gran debate presidencial del Pacífico. Y a todos los candidatos los comprometen públicamente a hacer cosas. Dice, si usted llega a ser presidente, ¿usted qué haría con esto? Y cada uno, pues por salir bien, promete carreteras, prometen, van a dagar, en el Buenaventura, ya prometieron, todos los candidatos prometieron que lo primero que van a hacer cuando sea presidente es ir a Buenaventura y hacer que el puerto tenga más profundidad. Eso está en el Pacífico. Bueno, carreteras, prometieron trenes, una cantidad de cosas que yo digo, ay. Y todo para alegrar a la gente, ¿no? Y la gente, el presidente nos va a hacer un tren, nos va a colocar carreteras nuevas, toda la cosa, pues. Promesas. Para luego, cuando no puedan cumplirlas, entonces comenzar a acusarlos y a hundirlos, ¿no? Porque es que pensamos que la economía depende del gobierno, Michelle. El gobierno es que hace próspera una comunidad. El gobierno es que hace próspera un barrio. El gobierno es que hace próspera una familia. Y ese es un error garrafal. La idea es todo lo contrario. La familia hace próspera al gobierno. Porque pues el gobierno, los recursos, mayormente los recursos que maneja, son recursos que toma, que roba. Oiga bien, porque el gobierno tiene plata porque roba los recursos de los que trabajan, de las familias que trabajan. Entonces hace leyes para mirar cómo le quita el dinero a los trabajadores. Porque el gobierno es el que quiere ser próspero y que la gente que son los que producen sean los que dependan del dinero que le dan al gobierno. Es una cosa sin sentido en la economía humana. Es sin sentido porque esa no es la economía de Dios. El orden de la economía de Dios es que la familia es la que tiene que ser próspera, debe producir. Y el gobierno pues solamente existe ¿para qué? El gobierno solamente existe para proteger pues la economía familiar, la economía individual y castigar a aquel que quiere robar, aquel que quiere sobornar, aquel que quiere tumbar, como se dice vulgarmente, económicamente a otra persona. Entonces, economía, muy importante, pero Michelle, para entender economía y mirar pues el problema tan terrible que hay, porque antes de decir lo que voy a decir, sería bueno que pensáramos en esa, pues estamos hablando de economía corrupta. ¿Por qué la economía es corrupta? Ya hablando de que la economía depende de la familia y comienza allí. ¿Por qué la economía de una familia, de una sociedad, de una nación se ha dañado, se ha podrido? ¿Por qué? ¿Por qué se ha dañado? Pues se ha dañado porque se han cambiado los papeles, se ha cambiado el orden. Y entonces la familia, como dije antes, o la gente quiere depender es de las miserias que el gobierno da, porque tiene que entender eso. El gobierno da y quiere ser el papá de todos.
pero todo lo que el gobierno da son miserias, miserias. Y pues uno puede ser feliz con las miserias, ¿sí o no? Uno puede ser feliz viviendo bajo un puente y comiendo todos los días pan con Coca-Cola, pero esa no es la realidad de la vida. Entonces, cuando se rompe ese orden, hay corrupción. Por ejemplo, cuando el gobierno, que su trabajo es proteger, el gobierno comienza a controlar lo que producen los ciudadanos, es corrupción. Cuando el gobierno decide cuánto se gana cada persona, cuánto se gana, cuál es el sueldo de una persona, es corrupción en la economía. Porque entonces yo como empleado, empleo a alguien y yo le voy a pagar a usted el sueldo básico. Y listo. ¿Le sirve o no le sirve? Pero la persona tal vez tenga otras capacidades, otras cosas para hacer, pero en su necesidad y en su cuadro en que está, pues le toca aceptar vivir de un mínimo y no puede avanzar. Ahora, ¿por qué el gobierno determina los sueldos? ¿Por qué determina los sueldos? Uno, porque quiere controlar. Dos, determina los sueldos porque quiere que la gente sea pobre. Tenemos que definir también y la idea de pobreza, ¿no? Porque también en ese sentido de pobreza hay un malentendido. Porque la pobreza no tiene que ver con la parte económica, pero el sistema sí lo ha definido así, ¿no? Que los que ganan de determinado dinero para acá son pobres, los que ganan de aquí para allá son media y alta, y ahí es donde viene pues la definición de los estratos sociales. Los pobres, los repobres, la media alta, la alta, y eso ya está definido. Y entonces, si usted es de tal estrato, entonces usted se va a ganar tanto. No puede ganar más. Ya es el diseño, Michelle, dale. Sí, y bueno, no sé cómo recordaba cuando estaba más chiquita, siempre le preguntaba a mi papá, pero bueno, ¿por qué el gobierno dice cuánto debe ganar tal persona? ¿O por qué el gobierno hace tal cosa? O sí, como no entendía muy bien, y aún no lo entiendo, el hecho de, ya, bueno, lo entiendo en el sentido de que el humano cree que es lo justo, y le dice, no, es que lo justo es que el gobierno diga cuánto deben ganar para que haya una equidad. Y una y otra vez se malentiende cómo se logra la de verdadera justicia. Se malentiende qué es la justicia porque, bueno, para empezar, en nuestros corazones no hay justicia, sino que en el corazón del humano caído, pues justamente hay corrupción y una completa injusticia y no podemos entender lo que es justo hasta conocer, pues, al que es justo, valga la redundancia. Y justamente por eso, mientras hablabas, pensaba en todos los extremos que ha habido la economía desde ese punto porque como el individuo, siguiendo la línea de pensamiento que hemos seguido desde el primer capítulo de la corrupción, pues el individuo tiene un corazón corrupto que crea luego una familia que no sabe cómo vivir bajo justicia porque no conoce a aquel que sabe qué es la justicia y luego lo expresa en la administración de sus recursos. Y la economía del hogar se vuelve corrupta y va de un lado a otro. Entonces, va de no, es que creemos que el comunismo o va al otro lado que tal vez sea el individualismo dentro de también las personas del hogar. Y es justamente por la razón que hemos venido tocando todo este tiempo y es que no se ve el centro, sino que se va a, bueno, o es por acá con el comunismo y todos somos iguales y demos para todos lo mismo, o es por acá en el individualismo de no, yo trabajo para mis objetivos y yo lo voy a lograr, haga lo que haga, pase por encima de quien pase que bueno, son dos extremos que podemos ver dentro de la sociedad colombiana, más que todo, ya que vivimos aquí. Claro, lo que ocurre es que pues nosotros en la parte de la economía hemos dejado guiar por profesionales economistas que han diseñado unos planes de economía no basados en la palabra de Dios. Pero queremos decirle a las personas que la Biblia tiene una respuesta al problema económico, social que existe. La Biblia tiene una respuesta para cómo poder ser prósperos. No hablamos aquí de ricos y tampoco de pobres, sino hablamos de
prosperidad. Y por allá salió un meme muy interesante que dice, ¿quieres ser próspero? ¿Quieres ser rico? Esta es la clave. Y la gente, ¿cuál es la clave? Trabajar. Trabajar. Por eso es que, Michelle, la lotería y los juegos esos de azar, en donde se gana mucho dinero, fácil, son tan llamativos, porque pues siempre uno piensa, cómo podría tener yo bastante dinero sin necesidad de trabajar tanto? ¿Cómo hacerlo? Y entonces pues vienen los juegos de azar como la alternativa. Venga, invierta aquí y tiene la posibilidad de ganarse el triple, el 100%, millones. Y uno, wow. Y entonces por eso atrae tanto. Y tú ves que todos los días la gente juega chance, la gente juega lotería, porque la gente tiene la esperanza de que algún día saldrá mágicamente de la pobreza sin trabajar más. Esa es una fantasía, hay que trabajar, hay que trabajar. Entonces, la corrupción en la economía está en que se ha quitado esa idea de que hay que trabajar y ganar el pan con el sudor de la frente. Por ejemplo, los jóvenes de hoy en día, la juventud de este siglo, no quieren trabajar. Están felices dependiendo de papá y de mamá. Por eso no se quieren casar tampoco, porque los hombres, por ejemplo, quieren casarse porque saben que si se casan, tienen que responder por una mujer. Y tienen hijos y dicen, no, yo no voy a meterme en ese dilema de responder, tener que trabajar, pagar arriendo, comprar casa, lo que sea, porque han perdido la belleza, lo hermoso del matrimonio y la belleza que tiene la satisfacción de trabajar, de ganar dinero y de comprar uno cosas con su propio dinero y ser independiente y crear uno mismo su microempresa y ver que esto beneficia a tantas personas, pero también me beneficia a mí. Entonces, ese espíritu de trabajar, de la idea correcta de ganar finanzas, se ha quitado de la sociedad. Y el gobierno se ha encargado de eso, ¿no? El gobierno se ha encargado porque ayer que escuchaba el debate, pues hay propuestas de más dinero para los jóvenes para que estudien en la universidad sin pagar nada. ¡Wow! Hay más propuestas de dinero para cubrir las necesidades de los grupos en acción que existen, ¿no? Que si hay 400,000, no, que haya 1.200.000, que vamos a subirlo, que haya más gente beneficiada por el papá gobierno. Parecería bonito, pero eso es lo que crea es más pobreza, porque entonces la gente no quiere trabajar porque está esperando que se aplique esa ley, esa promesa, para que el gobierno le dé. Pero bueno, tenemos que pensar en esto en primera instancia. Cuando hablamos de economía, de una economía libre y no corrupta, tenemos que pensar en la idea correcta de libertad. 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 Si no entendemos qué es libertad, entonces menos vamos a entender lo que Dios dice de que quiere que seamos libres económicamente. Porque ¿qué es ser libre económicamente? Porque el problema no es a veces ni el dinero. El problema está en la mente. Que la gente en su mente tiene ideas contrarias a la verdad. Estoy hablando del positivismo y que concéntrese, que le va a ir bien y que va a prosperar y que mande estos 10 WhatsApp a 10 personas y cuando llegue el último vas a recibir una millonada. Eso es pura fantasía, misticismo, eso no es verdad. No va a pasar, no va a pasar. Entonces, la idea es volver a entender el principio bíblico de libertad. Dios quiere libertad, libertad externa y libertad interna. El hombre tiene que entender lo que es libertad externa, pero para entender libertad externa, que es la economía, tiene que entender qué es libertad interna, qué es ser libre internamente. Porque mientras internamente uno esté postrado, enclaustrado, que uno tenga ideas
ideas incorrectas. Entonces, si internamente no tiene el entendimiento de que es libre, que su conciencia no está libre, entonces nada de lo que haga en lo externo va a poder reflejar la idea de una economía próspera, que es la economía de Dios. El cristiano, en el cristianismo se ha metido una idea falsa, corrupta, porque también hay corrupción en la iglesia en cuanto a la economía, ¿no? Y es lo que se habla de, por ejemplo, Michelle, de la prosperidad. Prosperidad. La teología de la prosperidad. Y esa teología enseña que todo el que es cristiano y tiene a Dios, tiene que tener mucho dinero, tiene que tener muchos carros, muchas casas, tiene que tener mucha plata en el banco. Imagínate tú. Entonces, estamos fuera nosotros de ese orden. Dale, Michelle. Sí, Ricky, como pensando justamente en eso, en la corrupción de la economía dentro de la iglesia, es que hay como, vemos de nuevo lo mismo, que se van de un extremo a otro, y entonces cogemos partes de la Biblia y decimos, ay, no, es que aquí dice que somos victoriosos en Cristo Jesús, y lo malinterpretamos, lo sacamos del contexto en el que, bueno, Pablo y todos los predicadores de ese tiempo hablaban, y era el hecho de que, bueno, la verdadera riqueza, como veníamos hablando antes, no es en ningún sentido tener mucho dinero, sino que es esa paz en el corazón que solamente da Jesús. Así que la riqueza, la prosperidad comienza solamente de Jesús. Y bueno, también pensando en eso, pensé en una frase que escuché de mi pastor Boris, que es que la suma de la palabra es verdad. Y como en todo ese tema de la economía, cada vez que miraba artículos, miraba como, bueno, versículos acerca de la economía en la Biblia, pensaba, la suma de la palabra es verdad. Porque por eso es que muchas veces algunos predicadores o algunas iglesias o algunos cristianos como nosotros podemos tomar algunos versículos y aislarlos de su contexto y decir, ay no, es que aquí dice que el que no trabaja y que no coma, entonces no podemos ser generosos y no podemos dar ni siquiera para los enfermos o para los pobres, porque dice que el que no trabaja y que no coma. Sin embargo, no podemos en ningún momento como comer un versículo y decir, ay, es que este versículo apoya el socialismo, entonces vamos a ser socialistas. Este versículo apoya el individualismo, entonces vamos a ser individualistas. Sino que para comprender lo que es la economía, primero debemos tomar la suma de la palabra, pues toda la suma de la palabra es la verdad que nos va a orientar. Y bueno, si vamos a ver esta suma de principios y de palabra, pues vamos a encontrar los principios que son firmes, que como tú lo decías, son la propiedad privada, el trabajo, pero también la generosidad y la dependencia de Dios. Chévere, esos son algunos principios bíblicos, porque la generosidad es un principio, ¿no? No que doy porque quiero tener, no. Doy porque tengo, porque siempre tengo. Todos tenemos la capacidad de dar, todos en absoluto. Y cada uno pues da de acuerdo a su capacidad. Déjame te leo esta parte aquí, porque estamos hablando de que hay que entender que Dios es el autor de la libertad, ¿no? Y la idea original de libertad económica es la libre empresa y entender la economía de la libre empresa, que déjame decirte que ese es un tema calientito, porque la gente está muy en contra de la libre empresa. La gente está muy en contra de las empresas privadas. La gente piensa que el gobierno es el que tiene que tener el control de las empresas. Que las empresas no se pueden privatizar, porque si se privatizan, entonces viene a existir lo que es el control. Mentiras, mentiras. Cuando el gobierno es el que maneja las empresas, solamente mire Venezuela. El gobierno de Maduro y de Chávez y de Maduro, ha agarrado la empresa lechera y se acabó la leche en Venezuela. Cuando la empresa lechera estaba con sus dueños, no había sido expropiada, entonces había leche para todo Venezuela. Cuando el gobierno tomó la empresa lechera, el 80%
de la leche se acabó y quedó un poquito de leche para un poquito de personas. A estas alturas, por ejemplo, Michelle, hay niños que nunca han tomado leche en Venezuela. Niños de 10 años que no saben la que es la leche. Para nosotros parece, ¿cómo así? ¿Cómo? Pero es verdad. ¿Por qué? Porque el gobierno fue que quitó, expropió la empresa lechera que era privada. Y bueno, otras empresas ahí en Venezuela, muchas que yo podía nombrarle, que por eso es que vino la escasez, porque el gobierno lo que quiere es robar, tomar para sí y no el beneficio para todas las demás personas. Entonces, déjame, hablemos de esto un poquito. Vamos a hablar de la libre empresa en algún momento, pero para entender esto hay que entender que, primero que todo, que Dios es el autor de la libertad. Entonces, si el ideal de libertad en una nación va a ser preservado, sus pueblos deben entender primero la filosofía de la libertad. Porque si la gente no entiende las distintivas bases filosóficas de la libertad sobre la cual están establecidos sus sistemas políticos, económicos y sus instituciones sociales, todo esfuerzo será vano para defenderla. Aquellos que toman la libertad muy a la ligera ya van en camino a perderla. Por esta razón, padres y maestros tienen un papel muy importante, una responsabilidad grave, fuerte en la preservación de la libertad. Un hombre patriota irlandés era juez, John Philip Currant, en el 1700. Él dijo, hizo una advertencia a sus compatriotas. Él dijo, es el destino común del indolente ver que sus derechos se vuelvan presa del activo. La condición sobre la cual Dios dio la libertad al hombre es la eterna vigilancia. Si él quebranta esta condición, la servidumbre será la consecuencia de su crimen y el castigo de su culpa. Bueno, aquí estamos hablando muy claramente de la importancia de cuidar la libertad, la filosofía de la libertad, que ese es el dilema, ¿no? Nosotros aquí ahorita podríamos decirle a usted cómo usted puede ser rico en 7 pasos, cómo ser próspero en 8, cómo tener mucho dinero en 9 y cómo quedar pobre en 10. Pero eso no es la idea. Usted tiene que entender la filosofía, la filosofía de la libertad. La filosofía de la libertad no está ni en Carlos Marx, ni en Keynes, ni en Engels, ni en estos filósofos humanistas. La filosofía de la libertad está en la Biblia. La filosofía de la libertad está en conocer a Dios. La filosofía de la libertad es en entender cómo se aplican los principios bíblicos a la esfera de la economía. Cómo yo aplico los principios que están en la Biblia en donde yo trabajo, en lo que yo produzco, en lo poquito o mucho que yo produzco. Porque usted puede producir poquito, poquitas cosas, pero eso le pueden producir mucho, porque para usted es lo suficiente que usted gana para vivir bien y, como dijo Michelle, para dar, para ser generoso. Porque ¿cuál es la idea cuál es la idea de ser próspero? ¿Cuál es la idea? Yo quiero ser próspero, pero quiero ser generoso. Porque usted quiere ser próspero, tener plata, solamente para satisfacerse a usted mismo, ya se corrompió. El principio se corrompió. Porque el principio de la economía, claro, en primera instancia es estar bien, uno tiene que estar bien. Y cuando estoy bien, entonces puedo ayudar a otros. Por eso estoy diciendo que el primer próspero tengo que ser yo. Porque yo no soy próspero, entonces, ¿cómo voy a poder ayudar a otros? ¿Cómo voy a poder ayudar a salir a otros de su situación? Va a ser imposible. Entonces, por ejemplo, hoy alguien me hablaba, por ejemplo, del consumismo. Ay, el consumismo es malo. La idea como tal vez es mala. Pero la única forma en que uno puede consumir cosas, porque el consumir genera el movimiento del dinero. Consumir genera dinero para este, para aquello y para otro. Si la gente no consume, no gasta, es decir, no gasta, entonces las tiendas no podrían vender su pancito, no podrían comprar su carne, lo que sea. No podrían, pero todos tenemos que consumir.
y uno puede consumir bastante, mucho, si no tiene para comprar. ¿Sí o no? Yo puedo ir al centro comercial y comprarme un vestido o unos zapatos de 300.000 pesos. Bueno, yo nunca he comprado unos zapatos de 300.000 porque no tengo el dinero para hacerlo. No puedo darme ese lujo. Pero hay gente que se puede dar ese lujo. Chévere. Yo no lo critico. Si tiene la plata y quiere comprarse unos zapatos de 300.000, dele. Si quiere comprarse una ropa de 1.000.000, no hay problema. O sea, si es tu plata, la has trabajado y tienes abundancia para hacerlo, no hay problema. Y eso pues mueve la economía de otros, porque todos necesitan vender. Todos necesitamos vender. Se necesita comprar y se necesita vender. Pero entonces, el principio, en este caso, es entender la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué entender la libertad, la filosofía de la libertad? Porque si no entendemos la filosofía de la libertad en la economía, entonces vamos a pensar y a creer que vivir mal, que aguantar hambre, que no tener lo básico es normal, que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios que yo viva así como estoy. Por ejemplo, Francia Márquez dio la vicepresidencia de Petrovsky, dio una afirmación que su pueblo se levantan tarde porque no tienen plata para comprar el desayuno. Entonces les toca levantarse tarde. ¿Qué le parece esa filosofía? ¿No? La gente duerme mucho en su pueblo porque quieren, como no tienen para desayunar, sino para almorzar, pues se levantan a la hora del almuerzo. Y todo el mundo, wow, pobrecitos. ¿Cómo así que pobrecitos? Pues si no tiene, ¿por qué tiene que hacer dormido? Tiene que levantarse a trabajar. Si se levantaran a trabajar y a ser productivos, entonces tendrían para desayunar, almorzar y comer. Porque ¿quién les va a dar? Entonces ellos lo que dicen es que el gobierno, como no les da lo suficiente para desayunar, sino que les da es para almorzar, entonces mejor se quedan durmiendo para consumir lo que el gobierno les da del almuerzo. Claro, gente con esa mentalidad es gente que siempre va a estar en necesidad. Estamos hablando otra vez de la dependencia del gobierno. Entonces, en esta parte de el libre comercio, para poder tener libertad, la libre empresa, para entender la libre empresa, para entender el gobierno civil como entendiendo que hay una ley superior que es la de Dios y que el gobierno no está para distribuir nada. El gobierno no está para distribuir nada, sino que la gente está para depender de Dios. Y que la filosofía que debemos seguir nosotros es la filosofía bíblica, la perspectiva de economía de Dios y no la perspectiva de economía del hombre, porque de eso pues, van a depender muchas cosas que uno haga. Entonces, la economía personal se corrompe cuando uno deja realmente de mirar a Dios, Michelle. Cuando uno no lee la Biblia, cuando uno no entiende que el proveedor no es el gobierno, el proveedor es Dios. Todo lo que el gobierno te promete a ti es para que no trabajes. Todo lo que el gobierno te promete a ti es para que dejes de ser creativo. Todo lo que el gobierno te promete a ti es para mantenerte esclavizado. Entonces, la primera cosa para evitar la corrupción económica es impedir que el gobierno meta sus manos en la economía familiar, la economía de la microempresa, no meta su mano, de los libres que produzcan. Michelle. Claudio. Ya, perdón. Sí, también cuando conozco todo lo que estabas diciendo ahorita, pues sí, como nuestra única esperanza es someternos a quién es Dios y a su soberanía sobre este mundo y a los principios que Él ya nos dio para poder nosotros también ser mayordomos de aquello que Él nos ha entregado. Y como también mientras hablabas, creo que un buen paréntesis podría ser una frase de Lauren Cunningham, que en realidad es todo un libro que fue maravilloso para mí leerlo, que trata acerca de la fe, la obediencia y la generosidad. Y dice ella que
que ella sostiene que la confianza en Dios en todas las esferas de la vida, incluida la económica, no es un territorio exclusivo de los cristianos plenamente dedicados o de los misioneros que se van a vivir por fe, sino que todos pueden adentrarse en la aventura de una vida de fe. Lo que importa no es la vocación personal, sino la firme decisión de obedecer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y muchas veces vemos esto como de lo de bueno, depender por fe o vivir por fe solamente para los misioneros que se van y que no están trabajando con un trabajo fijo, con un salario, pero realmente es un llamado para todos nosotros, todos los que hemos aceptado que nuestra economía no depende de lo que nos da el gobierno, que nuestra economía tampoco depende de cómo se vean los precios del mercado, sino que nuestra economía depende de aquel Dios que hemos decidido seguir y que Él mismo quiere que sometamos toda nuestra vida a sus principios, que son el trabajo, que es la propiedad, que es la solidaridad, que es un esfuerzo individual, pero también la fraternidad y la generosidad. Y creo que es bien importante comprender de nuevo esto, que tenemos un Dios que ha dado una palabra que es general y que da unos conceptos que deben ser aplicados a la luz de toda la palabra, a la luz de todo el Evangelio, no solamente un pedacito. Pero déjame decir esto último para terminar porque el tiempo se nos fue. Una buena economía depende de la virtud de los ciudadanos y sus líderes. Proverbios 14:34, la justicia engrandece la nación, el pecado es afrenta a las naciones. Dios condena la avaricia y el deseo de enriquecimiento ilícito y rápido. Proverbios 28:22, el hombre de mal ojo se apresura a ser rico y no sabe que le ha de venir pobreza. Bueno, ahí están algunos principios y definitivamente pues este es un tema muy amplio y se me acabó el tiempo, pero ¿cómo evitar la corrupción en la economía? Dependiendo de Dios y siguiendo sus principios que traen prosperidad, primero personal. Tú tienes que pensar en ser próspero tú y tu familia. Si tú eres próspero, vas a poder entonces ser generoso y ser bendición para la nación. Se me acabó el tiempo, Michelle. Se nos fue. ¿Qué te parece? El tiempo corre, pero sí. Fue un placer estar aquí en este programa y sabemos que los principios que hemos dado aquí son solamente la apertura de todo lo que Dios quiere decir. Muy bien, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Nos veremos el miércoles a las 4 de la tarde con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.